¿Qué tal? Yo soy el licenciado en terapia física Óscar Márquez Villanueva y además de ser fisioterapeuta, cuento con un posgrado en rehabilitación cardíaca y hoy vengo a hablarles un poco del tema de rigidez arterial y rehabilitación cardíaca. Este tema lo elegí al ser uno de los factores de riesgo cardiovascular que están actualmente con más estudio porque se está descubriendo la importancia que tiene este sobre las implicaciones en la salud cardiovascular y además de eso, cómo el ejercicio físico puede intervenir en el desarrollo o el retroceso de esta enfermedad. Comenzamos por definir lo que es la rigidez arterial. Como tal, es un estado en el cual la elasticidad vascular está disminuida. Es simple entenderlo. Algo que es rígido significa que no tiene elasticidad. Lo importante en este caso es pensar que los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas de mayor y medio calibre, cuentan con una buena cantidad de elasticidad. Por lo tanto, que al perderla se pueden venir varias afectaciones a la salud del corazón. ¿Cuáles son las etiologías de este estado patológico? Primero tenemos lo que es el envejecimiento. El envejecimiento es algo deleterio que vivimos día con día y que por lo mismo nuestras células dejan de funcionar eventualmente igual de bien como lo hacían en el pasado. Además, tenemos algo que se nos desarrolla prácticamente desde que empezamos a vivir, que se considera la disfunción endotelial o como la disfunción endotelial. En este estado, lo explicaré un poco más adelante, solamente se pierden la capacidad de liberar sustancias que permiten la vasodilatación y conservan la elasticidad del vaso. Entraremos más a detalle. Y también tenemos a los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Bien pueden ser el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, la dislipidemia, diabetes, entre otros. Estos tres, cuando entran en conjunto, aceleran la pérdida de la elasticidad vascular. Sin embargo, uno de los más importantes es la disfunción endotelial, de la cual vamos a mencionar qué es. Como tal, según Carvajal, dice que es un estado caracterizado por una biodisponibilidad reducida de óxido nítrico. ¿Qué significa esto? Simplemente que el endotelio ya no produce el óxido nítrico, que es un vasodilatador, a lo que producía antes. Si esta sustancia se deja de secretar, simplemente el vaso no va a tener la misma capacidad de respuesta para relajarse y vasodilatarse. Además de eso, hay estrés oxidativo aumentado, una expresión aumentada de factores protrombóticos y proinflamatorios que hacen que el vaso esté, digamos, en un estado inflamatorio 24/7 y de una manera crónica y consecuente deje de funcionar como lo hacía antes, como les decía, en el envejecimiento. Además, hay una vasorreactividad aumentada, que en este caso cualquier estímulo que pueda llegar al vaso, sea un estímulo químico o un estímulo presor, como la presión arterial, genere que ese vaso constriña más un vaso en vez de generar el efecto contrario, ya que como lo ven en la diapositiva en negritas, hay una cantidad reducida de óxido nítrico, lo que les decía, que ocasiona una pérdida de la elasticidad y de la vasodilatación. La disfunción endotelial realmente es un tema complejo, con un montón de reacciones bioquímicas, enzimáticas. El endotelio es capaz de secretar al menos unas 20 sustancias, entre vasodilatadoras, vasoconstrictoras, etcétera. De lo cual, si les interesa más estudiar el tema, yo les recomiendo que lean sobre la fisiología de los vasos sanguíneos y encuentren más información al respecto que se vuelve interesante. Esto no solamente es una implicación o el origen de este estado que llamamos rigidez arterial, sino que también está asociado mucho a la cardiopatía isquémica y a las enfermedades de las arterias coronarias. Además de esta parte de la pérdida de estas sustancias vasodilatadoras dentro de su fisiopatología, existe también un concepto llamado glicación o glucosilación. Cualquiera de las dos es correcta y lo pueden encontrar. Y hacía que este estado depende de muchas reacciones bioquímicas, entre ellas la glicación, que está definida como una reacción no enzimática de la glucosa con el colágeno.
es como si fuera una fusión, en la cual la glucosa se empieza a pegar al colágeno y que altera la estructura, propiedades y función de las proteínas celulares en las arterias que inducen a la pérdida de elasticidad vascular. Suena complejo, pero como ya les decía, simplemente el colágeno y la glucosa se fusionan y alteran las características o propiedades físicas de las de las proteínas que están dentro del endotelio vascular, haciendo que éstas se vuelvan rígidas, inelásticas y por consecuencia se pierda la elasticidad vascular. Hasta aquí, quizás todavía no hemos imaginado la magnitud del peligro o de los daños que esto puede causar a la salud de una persona. Para eso, diseñé este pequeño esquema, el cual nos dice por qué es importante este tema y que también explica por qué se le está dando tanta importancia a nivel mundial en el aspecto cardiológico. Empecemos por lo que está en el lado izquierdo de la pantalla, que dice genera cambios hemodinámicos peligrosos. Ya les decía que la rigidez arterial primero, entonces es una pérdida de elasticidad vascular. Bueno, ¿y eso qué? Eso nos va a llevar a estos cambios en la hemodinamia del sistema cardiovascular. Hemodinamia, recordemos que es simplemente el movimiento de la sangre dentro del sistema. ¿Qué va a pasar que es tan peligroso? Va a haber un aumento de la presión sistólica. Ese aumento de la presión sistólica que esté, digamos, asociados en un ejemplo a una rigidez arterial en la aorta, generaría mayor trabajo para el ventrículo izquierdo con el ejercicio, la actividad física normal, el propio trabajo del corazón y que a la larga y de manera consecuente puede llevar a lo que es una sobrecarga cardíaca. Posteriormente, esto puede terminar en la miocardiopatía dilatada, una insuficiencia ventricular izquierda, fatiga, disnea, pérdida de la calidad de vida y bueno, claro que siempre existe el riesgo de muerte por causas cardiovasculares. Simplemente el hecho de que aumente la presión sistólica puede causar toda esta serie de consecuencias. Además, hay una disminución de la presión diastólica. Sabemos que es necesaria para el llenado de las arterias coronarias, para que haya una buena irrigación miocárdica. Esa presión diastólica durante la diástole es el momento en el cual el miocardio se va a irrigar de sangre oxigenada y se necesita cierta cantidad de presión diastólica para que este hecho suceda. Si la presión diastólica empieza a disminuir, puede también llevarnos a una hipoperfusión coronaria. Si hay una hipoperfusión coronaria, simplemente el miocardio se queda sin sangre oxigenada. ¿A qué nos lleva? Al siguiente lado del esquema, asociado a tanto la sobrecarga cardíaca con sus consecuencias, como la hipoperfusión, a enfermedad arterial coronaria, de coronaria izquierda, derecha y sus descendientes, que nos lleve también a aterosclerosis, pero sobre todo que nos lleve a infartos al miocardio. De ahí también se puedan desatar enfermedades como valvulopatías, hipertensión pulmonar, etcétera, ¿no? Simplemente pensar en que la aorta y su válvula estén afectadas ya pone en peligro a la persona. Y obviamente, en términos de costo-beneficio, tratar enfermedades de este estilo es caro y aumenta conforme va dando el tiempo. Eso entonces, para entender por qué es importante el tema de la rigidez arterial desde el aspecto fisiopatológico. Además de esto, es importante porque está relacionado a mortalidad cardiovascular. Aquí está un dato interesante, tanto en personas sanas como en personas con cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y enfermedad renal. Realmente no necesitas tener una enfermedad para que esto que se llama rigidez arterial tenga repercusiones sobre tu cuerpo. Incluso personas sanas, siendo sedentarias, tienen niveles de rigidez arterial altas y vamos a presentar o vamos a observar estudios en unas cuantas diapositivas para ver a qué me refiero. De aquí lo rescatable es pensar que incluso estando, entre comillas, sano, la rigidez arterial de tus vasos puede estar aumentada y si está aumentada a lo largo de la vida, pongan ustedes 20, 30 años más, esto repercuta sobre la función del corazón. Ahora, ¿cómo se mide la rigidez arterial? ¿Cómo lo realiza el personal médico? Existe lo que se llama VOP, que se entiende como velocidad de onda de pulso. Los médicos utilizan ciertos estudios para medir o checar
¿Cuál es la velocidad de onda de pulso? Un valor normal de la velocidad de onda de pulso es que sea menor a 10 metros sobre segundo. Es simple. Si nuestro vaso está dilatado y está fluyendo la sangre fluye con una presión adecuada. Pero cuando se empieza a hacer rígido el vaso, esa presión puede ir aumentando, de manera que aumenta no solamente la presión, sino que también aumenta la velocidad. De ahí su unidad de medida que sea metros sobre segundo. Algo ya mayor a esto representaría rigidez arterial. ¿Cómo se realiza? Compara las presiones de las carótidas, las presiones carotidias y femorales, dividiendo la distancia de punto a punto. De manera sencilla, esto es lo que se hace. Les presento aquí una imagen para entender un poco más de cómo se realiza. Tenemos este seno aórtico, el callado de la aorta, perdón, y de aquí, junto con las carótidas, se va a empezar a medir cómo fluye la velocidad de la onda de pulso hasta las arterias que se encuentran en las extremidades inferiores, las arterias femorales. De ahí que van a ver a través de distintos aparatos tecnológicos, como puede ser el ultrasonido, además de la posición de electrocardiograma, cómo se da la onda de pulso y cuánto tiempo tarda en recorrer desde las carótidas hasta las arterias femorales. Si la velocidad con la cual se alcanza de este punto, punto A, llamémosle, a punto B y es rápido, representaría que la velocidad de onda de pulso está alterada y por lo tanto, si hay una velocidad de onda de pulso muy rápida, representa también rigidez arterial. Imaginémoslo como si tuviera una manguera que la estamos regando y le presionamos la salida del agua a menor tamaño en el orificio de expulsión, la presión aumenta y fluye con mayor velocidad. Esto es una metáfora para entender un poco más fácil de qué sucede con esto de la rigidez arterial. Y algo importante también es que al igual que la aterosclerosis, puede ser una enfermedad difusa que esté distribuido a lo largo del vaso, dado que su etiología tiene una gran parte en disfunción endotelial. Si en toda la aorta imaginemos que está disminuida la producción de óxido nítrico, pues en todo ese gran vaso de gran tamaño y de gran longitud estaría sucediendo lo mismo, que hay una gran cantidad de rigidez arterial y que aumenta la velocidad de onda de pulso en todo este vaso. Espero que con ello hayan entendido un poco de cómo se mide. Es algo complejo realmente y no lo hace cualquier médico. Tiene que estar preparado tanto en el equipo técnico como en los software y la interpretación de resultados para poder hacer este tipo de estudio. Ahora llegamos a la parte que realmente nos importa, que nos interesa. A nosotros como personal que trabaja con la actividad física o terapia física, etcétera, sus derivados, tenemos que conocer cuál es el efecto que tiene el ejercicio físico o en sí la rehabilitación cardíaca, la fisioterapia en la cardiología, en la rigidez arterial. Pensar primero, si bien existen fármacos que pueden mejorar este estado de la rigidez arterial, se ha puesto en mira cuál es el efecto que tiene el ejercicio sobre la rigidez arterial. Podemos pensar fármacos versus ejercicio. Realmente no se trata de ponerlos uno contra otro, sino solamente observar cuáles son los resultados que se han tenido con unos y con otros. Y ver que si en conjunto se unieran, los resultados podrían ser exponenciados y obviamente benéfico para el paciente. Dentro de los fármacos tenemos fármacos como betabloqueadores, los ARA2, IECA, fármacos que se utilizan para el paciente hipertenso, entre otros que a lo que se ha visto logran disminuir la velocidad de onda de pulso y de manera relacionada, si la velocidad de onda de pulso disminuye a menos de 10 metros por segundo, la rigidez arterial también se estaría disminuyendo. Mientras que en el ejercicio nos dice que recientemente se ha comenzado a estudiar la capacidad del ejercicio, el efecto de la rehabilitación cardíaca sobre la disminución de la velocidad de la onda de pulso. Es decir, qué resultados obtuvieron, lo cual es importante. Primero pensar cuál va a ser la capacidad de ejercicio que tenga la persona con la rigidez arterial. Obviamente, si nos ponemos a ver que la rigidez arterial está aumentada, va a haber afectaciones. Es decir, con menor rigidez arterial, mayor es el consumo de oxígeno pico o el VO2 pico.
e inversamente proporcional. Si mi vaso está bien dilatado y le puede proporcionar la sangre a todos los tejidos, va a mejorar, va a ser más eficiente el metabolismo aeróbico. Por lo tanto, permite un nivel de consumo de oxígeno más alto. Por lo contrario, si el vaso está, por así decirlo, cerrado, el paso de la sangre se dificulta, es más difícil e incluso puede que no sea suficiente. Por lo tanto, por distintas razones limitantes del consumo de oxígeno, como la fatiga o simplemente la falta de aportación de sangre de oxígeno, pueden contribuir a que el consumo de oxígeno sea menor en el paciente o la persona con la rigidez arterial o simplemente la velocidad de onda de pulso aumentada. ¿Qué estudios vamos a conocer en estas diapositivas? Son 3 estudios a partir de 2014, 2017 y 2016. El primero nos habla de la rehabilitación cardíaca y rigidez arterial en pacientes con enfermedad coronaria. El segundo, la rigidez arterial en pacientes con diabetes mellitus y el ejercicio aeróbico. Y por último, para comparar a 3 poblaciones distintas, efecto del ejercicio aeróbico en la rigidez arterial en población sana, sana entre comillas porque se refiere a personas sedentarias principalmente. El primer estudio, que tiene población con enfermedad cardíaca, nos dice que fueron involucradas 80 personas divididas en dos grupos. Un grupo ejercicio con 47 integrantes y un grupo control con 42. El grupo control solamente se le proveyó información y fármacos, mientras que al grupo ejercicio, además de información y fármacos, se le implementó el ejercicio. ¿Cómo fue el entrenamiento de estas personas? Estuvo dividido en entrenamiento aeróbico y en entrenamiento anaeróbico con las siguientes características. Para el grupo ejercicio se le dieron 3 sesiones a la semana por 12 semanas, es decir, por 3 meses. Son aproximadamente, creo, 39 sesiones dentro de los 3 meses. Ya ustedes sacan cálculos, no soy el mejor con esto de las matemáticas, a una intensidad que iba del 70 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Lo importante aquí es denotar que su frecuencia cardíaca máxima fue medida a través de la prueba de esfuerzo. Recordemos que si estamos trabajando con una población tan especial como es el cardiópata isquémico, puede ser de alto riesgo. No hemos mencionado nada acerca de lo que es la estratificación de riesgo, pero consúltenlo, es un tema importante y que deberíamos siempre conocer en el actuar fisioterapéutico para saber cómo está estratificado nuestro paciente, si es de alto, bajo o medio riesgo y tomar nuestras previsiones. Siempre a todos los tenemos que cuidar, pero hay cosas que en uno son más específicas que otras en otros, por lo que medir la frecuencia máxima para el ejercicio con una prueba de esfuerzo es primordial y se realizó el ejercicio a esta intensidad durante 25 minutos cada sesión. De las 3 sesiones que hacían a la semana, lo hacían con estas características. No menciona más acerca si fue realizado en bicicleta, fue con baile, por ejemplo, si fue en una caminadora o en una elíptica, solamente el 80%, 70-80% de la frecuencia cardíaca máxima. Por otro lado, el entrenamiento aeróbico fue realizado a través de circuitos para diferentes grupos musculares con una duración de 15 minutos. De igual forma, no menciona qué ejercicios fueron, qué grupos musculares específicamente fueron, pero yo podría pensar que serían solamente grupos musculares funcionales y grandes grupos musculares para buscar precisamente la funcionalidad del paciente en un tiempo de 15 minutos, cuidando siempre las intensidades, presiones arteriales, frecuencia cardíaca, cosas que se tienen en la práctica diaria dentro de la rehabilitación cardíaca. Cada paciente tiene el suyo que se hay que checar, pero pues, bueno, cosas básicas como las que mencioné, además del de intensidad, medido con la escala de Borg, entre otras cosas. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron con este estudio? Al término, se evaluó la velocidad de onda de pulso en ambos grupos, donde se encontró una reducción en el grupo de ejercicio y un aumento en el grupo control. Vean nada más la importancia. Decíamos que al grupo control se le había proporcionado tanto fármacos como información, pero no ejercicio, pensando entonces obtener los beneficios que ya se habían analizado previamente, que los fármacos provistos para este tipo de pacientes o personas disminuían la velocidad de onda de pulso. Sin embargo, aquí por lo contrario aumentó. Pero ¿qué pasó con el grupo experimental, en el cual se aplicó ejercicio más las medidas del grupo control?
En ellos disminuyó la velocidad de onda de pulso con los siguientes resultados. El grupo ejercicio de inicio tuvo 15.52 más menos 3.44 metros sobre segundo de velocidad de onda de pulso. Al final del estudio disminuyó hasta 10.09 más menos 3.01, es decir, que hubo quienes llegaron hasta un 7.08 y el menos beneficiado estuvo en 13.10 aproximadamente, fue el rango de beneficio, por lo cual sí comprueba que disminuye. Obviamente hay más cosas que estudiar, pero eso está comenzando. Por otra parte, el grupo control comenzó con una velocidad de onda de pulso de 10.58, si bien era menor que el grupo de ejercicio, cambió el panorama de 10.58 más menos 2.62, cambió aumentando hasta 11.35 más menos 2.62. Aquí podemos ver que aplicar el ejercicio en una persona con cardiopatía isquémica y rigidez arterial es benéfico, pero siempre y cuando el ejercicio sea prescrito de manera específica e individual con todas las precauciones que se deben de contar. En otro estudio, donde se utilizaron a pacientes con diabetes mellitus, además de rigidez arterial y ejercicio aeróbico, fue solamente un grupo de ejercicio. Fueron 27 personas con diabetes mellitus en un solo grupo. Obviamente esto le resta fiabilidad porque se necesita comparar si en las personas con diabetes mellitus y solamente rigidez arterial recibiendo información y tratamiento farmacológico tradicional, hay cambios. Esto ya es un punto que le puede restar a este estudio. Sin embargo, vámonos con lo cualitativo. ¿Qué hicieron? Hubo entrenamiento aeróbico en el cual fueron 5 sesiones por 12 semanas, entonces fueron todavía más sesiones que el grupo anterior, que el estudio anterior, perdón, a una intensidad que va dentro del 60 hasta el 75% de la frecuencia cardíaca máxima, igualmente medida en prueba de esfuerzo. Este ejercicio, al tener una intensidad un poco más baja y que fueran pacientes que no tuvieran alguna otra enfermedad, como una cardiopatía o una enfermedad grave que limitara el ejercicio, se le pudo llevar hasta 60 minutos cada sesión de entrenamiento de ejercicio aeróbico. Además, se le aplicó posteriormente el entrenamiento anaeróbico. Nos cuenta este estudio que hasta la 8ª semana se agregaron 9 ejercicios con 2 sets de 15 repeticiones por ejercicio. Pienso de igual forma que ha de haber sido a grupos musculares grandes que se busque siempre la funcionalidad, cuádriceps, la musculatura de la cadera, la extremidad superior, el abdomen, etc. ¿Qué resultados obtuvieron con este estudio? Nos cuentan que encontraron una reducción en la velocidad de onda de pulso de 1.60 metros sobre segundo. Esto ya es bueno, realmente tampoco nos dice con cuánto comenzaron, pero simplemente hablar de una reducción aporta. Si esta reducción le suma el control farmacológico y algunas otras medidas como pueden ser psicológicas con el manejo del estrés y emociones, puede todavía compensar o ayudar de manera complementaria a tener una velocidad de onda de pulso normal o menor a la normal. Además de esto, en este estudio tuvieron un aumento de 1 MET y reducción de riesgo de muerte cardiovascular. Bien sabemos que existe un porcentaje determinado que por cada MET aumentado en el consumo de oxígeno, la, 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 la probabilidad o el riesgo de muerte, de morir por causas cardiovasculares, reduce. Si una persona aumentara 5 METs de manera final, por ejemplo, tuviera 7 METs de manera inicial y llegara hasta 12 METs al final de un protocolo de investigación o de estudio o entrenamiento de rehabilitación cardíaca, reduciría de manera significativa su riesgo de morir por una causa cardiovascular, simplemente con el aumento del consumo de oxígeno medido en METs. Además, mejoraron también el control glucémico, lo cual para un diabético siempre va a ser importante, porque a mi experiencia, lo que he visto en el paciente diabético, puede ser un golpe bastante duro en cuanto al cambio en el estilo de vida. No todos cuentan con las mismas herramientas para poder adaptarse a esos nuevos cambios nutricionales, farmacológicos, de actividad física, etc. Y también mejoraron el perfil lipídico, lo cual no solamente es hablar de disminuir
triglicéridos, LDL, subir el HDL, etcétera, sino que de manera más trascendental, esto nos está hablando del control de los factores de riesgo clásicos cardiovasculares, como la diabetes y la dislipidemia, lo cual es súper importante. Y por último, el estudio en el cual se le aplicó ejercicio aeróbico a población sana con rigidez arterial. En este se utilizaron a 32 personas divididas en dos grupos. Un grupo de sujetos sanos y activos, que fueron 16 incluidos en este grupo, y otro grupo de igual cantidad, donde eran sanos y sedentarios, simplemente sanos porque no tenían diagnóstico de alguna enfermedad, pero eran sedentarios, que ya sabemos que la OMS nos dice que para no ser sedentarios se tienen que practicar al menos 3 días a la semana de ejercicio físico de determinada intensidad dependiendo la edad de la persona. Ya es juego de tareas si lo quieren conocer. Y a ellos se les aplicó entrenamiento aeróbico en el grupo activo únicamente. En el grupo sedentario no se hizo absolutamente nada. Y bueno, hicieron ejercicio aeróbico realizado mínimo 3 veces por semana y los resultados que obtuvieron fueron una menor velocidad de onda de pulso en los sujetos físicamente activos que se ejercitaron con una velocidad de 6.70 metros sobre segundo, mientras que los sedentarios que no hicieron realmente nada, solamente existieron, se mantuvieron con una velocidad de onda de pulso de 7.75 metros sobre segundo. Esto nos quiere decir que el sedentarismo, de una manera crónica, a la larga nos puede ir aumentando este valor y que la práctica del ejercicio desde antes de un diagnóstico o una afectación como tal puede mejorar el pronóstico o el camino sobre la salud de los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas. Llegando entonces al final de qué es lo que respalda a la aplicación del ejercicio sobre este estado patológico, tenemos la fisiología de los beneficios, es decir, qué es lo que respalda que esto está funcionando. Los autores de estas investigaciones nos mencionan que los beneficios se pueden atribuir al estiramiento pulsátil de las fibras colágenas de la pared arterial. Este estiramiento pulsátil se refiere al constante bombeo de sangre que empieza a distender las arterias para que tengan elasticidad, además de la reducción de la glicación, este proceso no enzimático que mencionamos, que hacía las proteínas vasculares rígidas, duras y por ende inelásticas, y una consecuente disminución de la rigidez arterial. Entonces, lo cual es bueno para el paciente, para todas las personas en general. ¿Qué tenemos acerca del respaldo? Anka, en su estudio, nos dice que diversos mecanismos se atribuyen, como la remodelación arterial, mejor función endotelial y mejor tono vasomotor, incremento del shear stress, que es una tensión tangencial, igual un tema hemodinámico interesante que mejora el funcionamiento del endotelio, y la liberación de factores que aumentan la elasticidad vascular. Que tenemos también que la práctica regular del ejercicio aeróbico se considera una medida protectora del sistema vascular y favorece la liberación de óxido nítrico y el BF, un factor de crecimiento vascular endotelial, es decir, que hace que funcione mejor y se restaure de una mejor forma el endotelio vascular, que no quede con esa disfunción endotelial, que empiece a mejorar, que secrete el óxido nítrico, que no produzca tanta, por ejemplo, endotelina, etc. Mayor síntesis de elastina, que permite que el vaso sea elástico, y menor acumulación de colágeno, que sabemos que es un material inelástico. Y para concluir, tenemos 4 afirmaciones que nos dejan estos autores, sus propias conclusiones. La primera es que nos dice que los programas de irritación cardíaca están demostrando beneficios en la reducción de la rigidez arterial medida a través de la velocidad de onda de pulso, algo que pudimos observar con los resultados de estas investigaciones. Número 2. La práctica del ejercicio y la liberación de sustancias vasodilatadoras o óxido nítrico parecen disminuir la rigidez arterial. Número 3.
Combinar ejercicio y anaeróbico mejora la disminución de la rigidez arterial más que solo el ejercicio aeróbico, además de mejorar el consumo de oxígeno. Esta a mí me parece una de las importantes porque no hay que restarle mérito al ejercicio anaeróbico, no hay que tenerle miedo tampoco siempre y cuando se sepa prescribir adecuadamente y además se conozca la patología y a la morbilidad de la persona. Cada uno recordemos que tiene sus características, por lo tanto, si aplicamos ambas estrategias de ejercicio, las cosas pueden funcionar mejor para todos los pacientes. Y por último, se precisa seguir estudiando el efecto del ejercicio como herramienta de tratamiento en búsqueda de un mejor pronóstico en las enfermedades cardiovasculares. Les mencionaba que este es un que quizás no tenga más de 10 años de estudio y cada vez es más intensa su investigación y se pretende que se obtengan mejores conclusiones y afirmaciones sobre la confiabilidad de la acción del ejercicio aeróbico o físico más bien en esta entidad llamada rigidez arterial. De aquí que siempre es bueno invitar a todos los que nos dedicamos de manera profesional a las áreas de la salud, en el ejercicio físico, que nos involucremos a la investigación para nosotros poder aportar a la ciencia, aportar a la salud de la gente y a las futuras generaciones. Termino dejándoles las referencias bibliográficas que utilicé para esta presentación. Es un tema interesante del cual se puede leer bastante y espero que haya sido de su agrado y sobre todo de su aprendizaje y agradezco por su atención.